Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Eso es lo que el apóstol Pablo demanda de nosotros en Efesios capítulo 5 y el versículo 25. En el día de hoy me gustaría hacer este vídeo de una manera rápida y breve, pero indicando 5 formas cómo debemos proteger a nuestras esposas. Y estas 5 cosas que voy a decir no es que tienes que elegir una de las 5. Son 5 formas que obligatoriamente debemos esforzarnos para llevar a cabo esa protección de nuestra esposa en distintas áreas de su vida. Como maridos, somos llamados a amar a nuestra esposa, pero no somos llamados simplemente a amarla. Somos llamados a amar a nuestra esposa como Cristo la ama. Por eso estoy convencido de que hay maridos que aman a sus esposas, pero no las están amando bien. La manera como ellos aprendieron a ser esposos es la manera que aprendieron de sus padres, de su cultura, de su tiempo. Pero nosotros debemos ir a la escritura, ver lo que la Biblia define de un hombre, ver lo que la Biblia define de un esposo y empezar a aplicar eso en cada área de nuestra vida. Pero atento, empiezo este vídeo y te digo desde antes de la primera cosa que ser esposo no es tarea fácil. Vamos a tener que luchar contra nuestra carne, porque al hombre por naturaleza no le gusta que le digan tú vas a vivir para dar tu vida por otra persona. Y es lo que el Señor nos muestra aquí. Amad a vuestras mujeres, a vuestra esposa, como Cristo amó a la iglesia que se dio a sí mismo por ella. Así que vamos con este vídeo y déjame enseñar 5 formas cómo debemos proteger a nuestra esposa. 5 áreas de su vida que debemos custodiar, que debemos guardar, que debemos proteger y que debemos velar por ella. En primer lugar, debemos proteger a nuestra esposa a nivel espiritual. Debemos proteger la vida espiritual de nuestra esposa. Efesios capítulo 5 y el versículo 26 y 27 dice: para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Lo primero que nos enseña el apóstol Pablo aquí es que una de las maneras como amamos a nuestra esposa es santificando a nuestra esposa. El ejemplo de Cristo santificando a la iglesia es algo evidente en estas palabras. ¿Y cuál es el instrumento que aquí marca el apóstol Pablo? Lavándola por medio del agua de la palabra. Nosotros como hombres en nuestro hogar debemos velar por el bienestar espiritual de nuestra familia, especialmente por el bienestar espiritual de nuestra esposa. El crecimiento de nuestra esposa a nivel espiritual, no podemos simplemente lavarnos las manos y decir, bueno, eso es cada quien el suyo, eso es cosa de ella, eso es cosa del pastor, eso es cosa de la iglesia. No. El texto bíblico demanda que el marido santifique a su esposa por medio del lavamiento del agua de la palabra. El marido es responsable por preguntarse, ¿qué sabe mi esposa de Dios? ¿Cuánto conoce de las escrituras? Esto que he aprendido yo de la palabra, se lo tengo que dar a conocer. Esto que dice la Biblia, se lo tengo que enseñar. ¿Cómo está creciendo mi esposa en santidad delante de Dios? ¿Cómo está creciendo espiritualmente mi esposa delante de Dios? ¿Cómo está su vida de oración? ¿Cómo está su propia vida devocional? ¿Cómo está su andar como cristiana? ¿Cómo ha progresado en santidad en estos últimos años? ¿Se parece cada vez más a Cristo? ¿Su carácter no está cambiando? ¿Qué estoy haciendo yo a la luz de la palabra de Dios para pastorear su alma y velar por su crecimiento espiritual? La primera cosa que debemos entender, número 1, es que debemos proteger espiritualmente a nuestra esposa. La segunda,
La segunda cosa que debemos saber es que somos llamados a proteger físicamente a nuestra esposa. Mira aquí lo que dice la escritura. En Nehemías capítulo 4 y el versículo 14 dice, cuando vi su temor, me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, no les tengáis miedo. Acordaos del Señor que es grande y temible y luchad por vuestros hermanos, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestras mujeres y vuestras casas. En 1 Corintios 16:13, el apóstol Pablo dice, estad alerta, permaneced firmes en la fe, portaos varonilmente y sed fuertes. Una de las cosas que nosotros debemos entender a la luz del pasaje cuando leemos el texto de Nehemías es que en un momento de amenaza, en un momento donde llegan los enemigos, Nehemías se levanta y dice, varones, espabilad y proteged vuestras casas, defended a vuestros hijos, proteged a vuestras hijas, proteged a vuestras mujeres. El apóstol Pablo a los corintios también les dice, sed fuertes, portaos como hombres, portaos varonilmente. Toda la vida, cuando han habido guerras y batallas, no se han mandado a las mujeres al frente. Cuando ha habido un ruido en el exterior de la casa, no se ha mandado a la mujer a salir afuera. Cuando ha entrado un ladrón en casa, no ha sido la mujer la que ha tenido que salir a enfrentarlo. Cuando alguien llegaba por la calle, no era la mujer la que ponían delante para protegerse el hombre detrás. El hombre tiene que entender que tiene la responsabilidad de cuidar físicamente de su esposa. Sí, todos deseamos que nunca haya la necesidad de tener que actuar de esa manera, de tener que ponernos delante en una situación de peligro. Nadie espera que lo atraquen por la calle, que entre un ladrón en la casa o que venga una guerra en nuestra ciudad. Sin embargo, si se da una situación de peligro, si llega una situación donde nosotros debemos actuar, debemos portarnos varonilmente y defender a nuestra esposa. Un hombre de verdad no va a dejar que alguien hable cualquier barbaridad a su esposa y quedarse callado. Un hombre de verdad no va a permitir que alguien humille a su esposa y quedarse callado. Ojo, no estoy hablando que en todos los casos portarse varonilmente significa ir a los golpes, ir a la pelea, ir a un enfrentamiento físico. No estoy diciendo eso. Podemos proteger de muchas maneras a nuestra esposa a nivel físico. Lo que tu esposa necesita saber es que si alguien viene a por ella, es que si llega un ataque, es que si algo se levanta contra ella, es que si llega algún peligro, como si viene un león, tú te vas a poner delante y vas a defender a tu esposa y a tu familia. Un hombre debe proteger físicamente a su esposa. Vamos al número 3. La tercera área donde debemos proteger a nuestra esposa es la siguiente. Somos llamados a proteger a nuestra esposa en su reputación. Debemos proteger la reputación de nuestra esposa. Mira lo que dice Proverbios 31:23. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Además, mira lo que dice Pablo en Efesios 4:29. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino la que sea buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Ah, Juan Manuel, pero me parece que ese texto no enfatiza el no difamar a una esposa. No, ese texto probablemente no habla directamente de eso, pero lo podemos aplicar de alguna manera. El esposo era conocido en las puertas. Cuando se sentaba con los ancianos, nadie lo apuntaba con el dedo y decía, mira la mujer de fulano, mira la mujer de aquel, mira la mujer de este. Sí, a veces hay mujeres escandalosas que es muy difícil velar por su reputación porque fuera, de cara a las personas, son un real ogro y es muy difícil convencer a la gente y tampoco podemos mentir. Yo no hablo de esto. Cuando hablo de proteger la reputación de una esposa, hablo de no difamarla nosotros. ¿Cuántas veces, y esto es ridículo porque pasa con hombres y con mujeres, cuántas veces veo un hombre? Es ridículo. Hablando con hermanos de la iglesia y empieza así, es que mi mujer esto, es que mi mujer aquello, es que mi mujer aquello otro. Y empieza a difamar a su esposa, empieza a estropear la reputación de su mujer. Por otro lado, tenemos mujeres que igual van a hablar con hermanas, mi marido es así, mi marido es esto, mi marido es aquello, mi marido es un vago. Óyeme,
Eso no es la forma de tratar esos asuntos. Llevar malas cosas de tu esposa, llevar malas cosas de tu esposo públicamente a todo el mundo, eso no es sabio ni prudente. Sí que es verdad que cuando hay pecado, cuando algo está mal, siempre es bueno tener un consejero, siempre es bueno hablar con un pastor de confianza, con pastores y hermanos, quizá dependiendo la situación, que puedan actuar en el asunto. Cuando se trata de pecado, la cosa está complicada. Pero hay personas que cada dos por tres están quejándose de su esposa, quejándose de su esposo. Y hablando de los maridos hoy, somos responsables de proteger la reputación de nuestra esposa. Eso no significa que debamos mentir. Eso no significa que debamos decir de ella cosas que no son. Es decir, mi esposa es muy ordenada y es desordenada. Mi esposa está todo el día moviéndose en casa y está todo el día en el sofá. Yo no puedo mentir, pero yo no tengo por qué ir diciéndole a los hermanos de la iglesia, a los vecinos, a todo el mundo: mi esposa es una vaga, se pasa el día en el sofá, se pasa el día viendo tele. No soy llamado a golpear la reputación de mi esposa. Es mi esposa. Y si mi esposa no está haciendo cosas bien en casa, es mi responsabilidad tratarlas. Es mi responsabilidad orar por ella. Es mi responsabilidad luchar por ella, luchar por su cambio, luchar por su transformación, pero nunca difamarla. ¿Acaso a ti como hombre te gustaría que tu esposa vaya por todas partes diciendo: este no sirve para nada, este es un flojo en la cama, este es esto, este es aquello? ¿A que no? No, debemos velar por guardar la reputación de nuestro cónyuge. Y hablando a los maridos, somos llamados a proteger la reputación de nuestra esposa. Eso es un área importante. Sí, como digo, hay momentos que sabiamente hay que buscar un consejo, una ayuda pastoral cuando hay pecado, cosas graves, pero hay cosas que se deben tratar a nivel interno. Yo no sé si en sus países se dice esta frase, pero siempre se enseñó que ropa sucia se lava en casa. Ropa sucia se lava en casa. Y no sé qué pasa últimamente, que la gente tiene un afán por hablar mal de su casa, por hablar mal de su familia, viven quejándose todo el tiempo, y a eso no nos llamó el Señor. No mientas diciendo que es algo bueno cuando no lo está haciendo, pero tampoco vayas publicando sus vergüenzas en las redes y a todas las personas a tu alrededor. Así que número 3, protege la reputación de tu esposa. Vamos al cuarto, estamos llegando al final. Número 4, protege el corazón de tu esposa. Protege el corazón de tu esposa. Mira lo que dice Proverbios 31, versículo 28 y 29. Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. También su marido la alaba diciendo: muchas mujeres han obrado con nobleza, pero tú las superas a todas. Mira lo que dice, que sus hijos se levantan y aquella mujer, a la mujer virtuosa le dicen: mira, tú eres bienaventurada. Y su marido dice: mira, muchas mujeres han obrado bien, pero tú las superas a todas. ¿Qué podemos aplicar aquí? ¿Qué podemos aplicar como principio para nuestra vida? Hermanos amados, hay algo que, aunque el feminismo lo quiera romper, aunque el feminismo lo quiera cambiar, es una gran realidad. Las mujeres son más emocionales que nosotros. Por eso las mujeres son más sensibles, se duelen más rápido, lloran con más frecuencia. Yo no estoy diciendo que son peores, yo no estoy diciendo que son débiles, estoy diciendo que son emocionalmente más sensibles que los hombres. Por eso es importante cuidar el corazón de nuestra esposa. La Biblia dice que nosotros debemos tratarla como un vaso más frágil. La Biblia nos dice: y no seáis ásperos con ella. ¿Alguna vez has visto hombres hablar entre sí? Se hacen algunas bromas que tú dices: pero esa broma está pesada, pero ¿por qué no se enfadan? Son hombres, ¿no? A veces hacen unas bromas que si se la hicieran a una mujer dirías: no, no, yo esta broma no se la haría a mi esposa nunca. Esta broma nunca se la haría a una mujer, porque entre ellos es distinto. Pero con las mujeres, el Señor dice: no seáis ásperos con ellas, tratadlas como un vaso más frágil. Mira el texto de Proverbios 31 y mira cómo sus hijos es como si le dijesen por la mañana: mamá, eres una bendición en nuestra vida. Mamá,
qué bendición tenerte en casa. Y su marido la mira y le dice, amor, hay muchas mujeres de Dios, pero yo soy bendecido porque Dios te haya entregado para mí como esposa. Me siento bendecido porque seas la mujer que escogió Dios para mí. Cosas así reafirman el corazón de una mujer. Muchas mujeres a veces le dicen a sus maridos cosas como no me siento valorada, no me siento amada, no me siento querida. Ellas son las que a veces necesitan ese detalle de más cariño, ese detalle de un poquito más de atención. Los hombres, como somos más ásperos, no tenemos esa costumbre. No le vamos diciendo, ¿no? A nuestros hermanos, hermano, qué guapo estás hoy, hermano, qué bien te queda ese pantalón. No, pero nuestras esposas siempre necesitan que les digamos cosas como, amor, eres una mujer de Dios. Amor, qué bendición estar casado contigo. Amor, soy feliz a tu lado. Amor, eres una gran esposa. Cosas así, y yo no sé, cada uno que piense su esposa y lo que le quiere decir. Pero lo que quiero decirles es que el corazón de nuestras esposas es más sensible. El corazón de nuestras esposas es más delicado, a pesar de que el feminismo hoy en día las quiere volver brutas y muy masculinas. La realidad es esa a la luz de la palabra. Por lo tanto, somos llamados a proteger el corazón de nuestra esposa. Vamos al punto número 5, a la quinta área que debemos proteger. Y que nadie se asuste con lo que voy a decir, porque esto deberíamos tenerlo muy claro. Somos llamados a proteger a nuestra esposa económicamente. Saben, antiguamente cuando una mujer iba a presentar su futuro marido a sus padres, ese candidato, ¿no? A ser su futuro marido, su padre se sentaba, lo llevaba aparte, ¿no? A una sala, hombre a hombre, y le preguntaba, ¿y tú a qué te dedicas? Hoy en día la gente es muy sensible, ¿no? Como, ay, qué materialista. Pero yo ahora quiero que piensen una cosa. Piensen en la sociedad de antes, ¿cómo era? Piensen que ¿quién le pagaba los gastos a esa muchacha? Su papá. ¿Quién cuidaba económicamente a esa muchacha? Su papá. ¿Quién cuidaba de proveer a esa muchacha? Su papá. Y su papá no cuidaba solo de ella, proveía también para su mamá, proveía para la casa, ¿verdad? Ahora esa muchacha dice, ahora ya no vas a ser tu papá, ahora él va a ser el cabeza de mi hogar, él va a ser el principal hombre de mi vida, él va a ser mi principal autoridad. Y ahora el papá quiere saber algo, ¿vas a poder cuidar de mi hija? No solamente a nivel emocional, no solamente a nivel espiritual, yo también quiero saber si tú puedes proveer a mi hija. En primera de Timoteo, capítulo 5 y versículo 8, el apóstol Pablo dice esto: si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Hay una cosa curiosa en las escrituras. Por ejemplo, cuando tú ves en la Biblia, debe ser hacendosa del hogar. ¿Alguna vez ves que al hombre Dios le diga, debe ser hacendoso del hogar? No es un mandato de Dios para el hombre, pero ves indicaciones en las escrituras donde dice que la mujer debe ser hacendosa del hogar. Pero por otro lado, no ves ningún mandato en la Biblia que obligue a la mujer a ser la principal proveedora de su casa. ¿Sabes por qué en aquella escena donde había una viuda enterrando, perdón, a su hijo, cuando Jesús la ve, hay tanta compasión? ¿Por qué se especifica que era viuda y que estaba enterrando a su hijo? Porque en aquella sociedad el marido y luego el otro varón, el hijo, eran las principales fuentes de qué? De protección y provisión de la casa. ¿Quién quedaba desamparada? La mujer. ¿Por qué? Porque había perdido a su esposo, fuente principal de protección, provisión, en ese caso de su amor, pero también había perdido a su hijo, la otra fuente de protección y provisión. Y esa mujer viuda queda muy desamparada. ¿Te has dado cuenta a quién la Biblia afirma que deben cuidarse más en la escritura? Cuando ves el Nuevo Testamento y ves la iglesia, ves que hay un cuidado en las cartas pastorales por las viudas. Cuando tú ves el Antiguo Testamento, vas a ver muchas veces que el Señor dice que cuida a la viuda y al huérfano. Pero ¿por qué no habla del viudo? Porque el viudo se pone a trabajar y sigue. El viudo sigue trabajando y no le va a faltar comida, pero la viuda
acaba de perder a su fuente principal de protección y provisión. El huérfano se acaba de quedar sin aquel que le proveía, sin sus padres, concretamente el papá. Entonces, a la luz del registro bíblico, la carga principal de provisión cae sobre el varón. Y yo sé que cada contexto es diferente, que en muchas casas con un sueldo no llega, que tienen que trabajar los dos. Yo lo sé, pero yo te quiero mostrar los principios bíblicos. Y un hombre debe trabajar lo que sea necesario, debe buscar la fuerza donde no la tiene en algunos momentos para trabajar duro y ser responsable de la provisión de su esposa. Un hombre debe luchar por proteger económicamente a su esposa. No te estoy diciendo que le tienes que comprar un bolso Gucci, no te estoy diciendo que le tienes que comprar el último iPhone, ni te estoy diciendo que le tienes que llevar de vacaciones al país que quiera. Te estoy diciendo que debes proveer para sus necesidades. Dios no demanda los caprichos. Dios no dice, tienes que comprarle la mejor ropa, tienes que comprarle el mejor auto, tienes que comprar el mejor teléfono móvil, pagarle la mejor estética y pagarle los mejores viajes. No, debes proveer. Y cuando la Biblia habla de esa provisión, se refiere a las cosas necesarias. Se refiere al alimento, al sustento diario, al cuidado de las cosas del hogar. A eso se refiere. Un hombre debe proteger económicamente a su esposa en el sentido de que es llamado a ser el principal proveedor de su casa. Así que estas son 5 áreas en las que un hombre debe proteger a su esposa. Y te digo, ¿estás protegiendo a tu esposa en cada una de esas áreas? La mayoría de hombres que yo he conocido a lo largo de mi vida son hombres que se conforman con la última. Trabajan mucho, trabajan duro y se sientan en el sofá diciendo, yo trabajo todo el día para que no falte nada en esta casa, pero protege su corazón, protege su reputación, protege su vida espiritual. Quizá para el hombre del mundo pagar facturas es suficiente. Para el hombre de Dios las demandas son mayores. Comparte este vídeo con más personas, que estoy seguro que puede hacer bien a muchos hombres y a muchos matrimonios. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Recuerden que los amamos en el Señor.